las regiones más afectadas por esto, las proyecciones hacia el futuro. Vamos a hablar también sobre específicamente nuestro país, también cuáles son los principales riesgos, qué es lo que se ha encontrado respecto a cuáles son las regiones más afectadas. Me interesa mucho explorar estos datos de epidemiología porque esto permite entender cómo se está comportando la enfermedad en el país, también en la región, en el mundo, y también permite entender cómo se fijan las prioridades en el sistema de salud pública. Entonces es una forma de entender cómo se están atendiendo estas enfermedades que son tan graves y que también son muy costosas, no solo económicamente, sino también socialmente. Y en la segunda parte, yo les voy a hacer un formulario, se los voy a compartir, y después de que respondan esas preguntas del formulario, vamos a hablar un poco de reserva cognitiva, que tiene que ver mucho con estos descubrimientos epidemiológicos, porque la reserva cognitiva de lo que trata es de una forma de prevenir las enfermedades como el Alzheimer y como los demás tipos de demencia. Entonces vamos a ver primero cómo funciona el Alzheimer, cuáles son sus características a nivel celular, y a partir de ahí vamos a explicar por qué la reserva cognitiva es más. Perdón, continúo acá. Y después de ver ese repaso de las características celulares, entonces vamos a definir qué es reserva cognitiva y qué se ha encontrado alrededor de esta teoría. Entonces demos inicio con el contexto global de la demencia. Bueno, ustedes saben, la demencia es una enfermedad es una condición muy grave que compromete la salud de muchas personas alrededor del mundo. Se tienen datos que el año pasado, 2020, existían 55 millones de personas que sufrían la enfermedad. Esto es casi como si toda la población colombiana, que son 50 millones, sufrieran de demencia. Y hay mucha preocupación respecto a este dato porque se espera que este número siga incrementando en los próximos años, dado que ha crecido las poblaciones, cada vez somos más y cada vez vivimos más también. Entonces cada vez las personas llegan a edades en las que aumenta el riesgo de sufrir diferentes tipos de demencia. En términos económicos, se ha estimado para el año 2015 que el tratamiento de las personas en el mundo que tienen demencia costaba 818 mil millones de dólares. Esta cifra me impactó porque me puse a revisar cuánto era el PIB de Colombia para el mismo año, 2015, y encontré que era 318 mil millones de dólares. O sea que en total en el mundo se está invirtiendo casi que el doble de todo lo que produce la economía colombiana para tratar las demencias en el mundo, lo cual quiere decir que hay realmente una preocupación por los países del norte principalmente, por investigar y por tratar estas enfermedades en sus poblaciones, que son muy afectadas. Hay otras cifras interesantes que hablan que 9.9 millones de personas son detectadas cada año. Eso quiere decir que cada 3 segundos una persona está siendo diagnosticada con algún tipo de demencia. Y los estimativos dicen que para el 2030 va a haber un crecimiento de casi el doble de las personas que padecen de algún tipo de demencia, lo cual quiere decir que 82 millones de personas van a padecer de algún tipo de demencia. Y para el 2050 se espera que se triplique la cifra actual. Como que está hablando alguien. Buenos días a las personas que acaban de ingresar.
ya habíamos iniciado, voy a continuar acá. Tuvimos algunos problemas con el link del correo, del PAT, por eso tuvimos que hacer este cambio aquí rápidamente. Continúo. Entonces, sí, lo que se tiene estimado es que va a haber cada vez más personas que sufren de estas condiciones, como la demencia. Otros datos hablan que 80% de las personas que están internadas en centros geriátricos sufren de algún tipo de demencia. Esto da cuenta de uno de los principales riesgos de la enfermedad, que es la edad. Ahí se ve claramente. Y también hay datos que hablan de que el cuidado de un paciente depende pues del estado en el que esté la enfermedad, pero se ha estimado que más o menos cuando está en una etapa de progresión leve se requieren 15 horas de atención, 44 cuando está moderado o 70 cuando está horas semanales. Yo les quería preguntar a ustedes qué piensan de estos datos, específicamente de las horas. ¿Ustedes creen que eso sí se acerca a la realidad? 70 horas semanales. No, yo por lo menos cuido de mi mamá y toca en un horario, ya está entrando al últimos estadios y toca 24/7. Digamos, no son como, digamos, como tú dices que 70 horas semanales, no. A mí por lo menos me toca 24/7 y eso que ya es bastante, todavía es muy funcional. Digamos, no, pero sí ya está entrando en el último estadio de la enfermedad. ¿Hay otra persona? Sí, toca 24/7, porque por lo menos mi mami ya está totalmente en cama, hay que cambiar el pañal, darle de comer, bañarla, todo. Entonces es totalmente el tiempo para ella. Sí, señora, sí, a mí también me llamó la atención este dato porque es curioso, ¿no? 70 horas cuando una persona es grave, pues eso no es real, como ustedes lo dicen, realmente requiere 24 horas. Y lo que sucede con estos estimativos es que cuentan atención formal, pues digamos, una persona contratada que va a la casa y atiende, pero no tienen en cuenta el cuidado de las familias y el impacto social que tiene esta enfermedad también. Entonces estos datos sí pueden resumir algunos aspectos del costo, del impacto que tiene la demencia, pero no tienen realmente, no consideran realmente lo que ustedes mencionan, que realmente el cuidado debe ser 24 horas todos los días, que además eso tiene un impacto psicológico y demás. O sea que realmente eso no se el impacto es mayor. Eso no está cerca ni a la realidad de que uno vive. Mi mamá tiene Alzheimer y totalmente en cama. Bueno, es que esos son casos especiales, pero yo creo que en realidad ese 70 horas, si fuera una empresa o alguien, es mucho tiempo, porque normalmente a un empleado solamente se le pagan 8 horas semanales, 8 horas diarias, por 6 días serían 58, por 6, 48, serían 48 horas semanales. Aquí aparecen 70, pero, o sea, que debieran ser 70 y por eso debiera contratarse un empleado. A más de eso parece que fuera nocturno y que en el día lo atienden los familiares y en la noche lo atienden la señora encargada. Algo así. Yo no creo que sea una cuestión muy lejana de la realidad. Pasa es que nadie se contrata por 24 horas, 24/7. Que las personas verdaderamente lo hagan familiares es otra cosa. Entonces ellos pues normalmente lo hacen, como dice, una cosa es cuidar y otra cosa es trabajar. ¿Sí?
Sí, señor. Sí, este dato hace referencia justamente como si le pagaran a una persona 10 horas todos los días, 7 horas de la semana, le pagan 10 horas por el cuidado. Pero realmente es una persona que tiene una condición grave de demencia si requiere 24 horas. Entonces, sí, eso sí. Acá hay otro dato que dice, el costo en atención de una persona con demencia es 5 veces el de un adulto mayor que no tiene este tipo de condiciones. Entonces, como les digo, esto resume un poco del impacto económico. En tiempo también lo miden, pero no considera eso que hablábamos, que es del impacto en la familia y el impacto psicológico, emocional que puede tener estas condiciones. Yo creo que hay una cosa, perdone, pero hay una cosa importante de conocer. Por ejemplo, lo que sucede en Alemania. En Alemania están reclutando prácticamente enfermeras de todos los países que vayan, que sea importante que sea y hablen alemán, difícil, pero que las contratan para cuidar estas personas, adultos mayores, porque ya la población se volvió vieja y entonces necesitan de estos cuidados, no solamente para cuando hay demencia, sino también cuando son adultos mayores. Entonces, eso es cierto y es una pandemia, yo diría, una epidemia mundial, porque la población se está volviendo cada día más vieja, viviendo más, el promedio de vida ha subido mucho y entonces eso es uno de los problemas más graves. Nosotros aquí en Colombia no lo sentimos porque este es un pueblo muy joven, ¿sí? La mayoría es joven, o sea, el promedio de vida aquí pues ya va en 35 años, no coincide con el de Europa, donde ya la población del promedio es más alto. Sí, señor, eso es muy cierto. Justo ahorita vamos a ver eso que nos estaba contando en el mapita que les voy a mostrar. Pero entonces, antes de mostrarles el mapa, quería aclarar unos conceptos importantes en epidemiología que ayudan a entender cómo se comportan las enfermedades. El primero es la prevalencia. La prevalencia, no sé si saben a qué hace referencia, pues acá está la definición. Es la proporción de la población que tiene una enfermedad en un periodo de tiempo dado. Pues, por ejemplo, cuando están mirando el COVID, a veces dicen, no, entre 2020 y 2021, ¿cuánto fue el total de personas que tuvieron COVID? Entonces eso está contando las personas que ya se sanaron desde el principio de 2020 a las que están hoy infectadas en 2021. Esa es la prevalencia. ¿Cuántas personas tienen una enfermedad? Y la incidencia, por otro lado, tiene que ver con cuántos casos nuevos se presentan en un periodo de tiempo dado. Entonces, digamos, para el mismo ejemplo del COVID, dirán, en 2021, ¿cuántos fueron los nuevos contagios? Entonces ahí ya no están teniendo en cuenta las personas que se sanaron en 2020 o que fallecieron, sino solo los nuevos contagios. Entonces, esta es una medida de qué tan rápido está creciendo la enfermedad en la población. Entonces, en este mapa lo que se muestra son las prevalencias, es decir, cuántas personas tienen la enfermedad. Y acá se puede ver en las cajitas más claras lo que nos comentaba el señor, se me olvidó el nombre. Jorge nos comentaba que efectivamente, si miramos a Europa hoy, o por ejemplo Asia, que incluye también esta gráfica de Rusia, son las mayores prevalencias, donde existen más personas hoy con algún tipo de demencia, 10.5 millones, hay 22.5 millones, mientras que en Latinoamérica hay 4.7, en África 4, y el que menor tiene es Australia, 0.4. Sin embargo, bueno, esto se puede explicar por lo que nos comentaba don Jorge, que acá en estos países hay un mayor número de personas mayores y la expectativa de vida también es más amplia. En nuestros países ya estamos llegando a ese momento, pero todavía no tenemos esa concentración de personas mayores. Sin embargo, lo que se estima es que para el 2030 sí haya un crecimiento mucho mayor
en regiones como Latinoamérica y el Caribe y en África. Eso es lo que podemos ver en esta caja azul oscura, que es la proyección para 2030. Se espera que haya un crecimiento del 81%. Y comparen ustedes, por ejemplo, con Europa, un crecimiento del 28%, en Estados Unidos del 52%. O sea que el crecimiento va a ser mayor para nuestra región latinoamericana, para África también, y para el 2050, para el 2050, se espera un crecimiento todavía más pronunciado. Vean ustedes, 285% se espera que crezcan la prevalencia de las demencias. Llegar a un número igual a 18.1 millones. Cosa que no sucede en Estados Unidos, el crecimiento es mucho menor, y lo mismo en Europa, lo mismo en Asia. Solo se observa en África y en Latinoamérica, que son regiones pues, que se llaman subdesarrolladas, entre comillas, donde hay muchas dificultades socioeconómicas, y lo que se ha pensado es que esto puede estar incidiendo en el crecimiento de este tipo de enfermedades, que las personas no tengan una buena calidad de vida, que tengan dificultades para acceder a la educación, para los sistemas de salud, puede explicar esos crecimientos tan pronunciados en Latinoamérica y en África. Entonces acá hay una gráfica de la incidencia. Acá estamos viendo prevalencias y proyecciones al futuro, y acá estamos viendo incidencia, es decir, qué tan rápido está creciendo. Este es un dato que estaba en 2015 en un reporte que sale cada año sobre la enfermedad de Alzheimer. En este año del 2015 este reporte fue muy completo en cuanto a la epidemiología, por eso es que yo lo cito acá. Y lo que encontraron es que para ese año 2015, fíjense que Latinoamérica y el Caribe, que es la línea negra, no presenta un crecimiento tan pronunciado. Vemos que es como moderado, pero eso es a 2015. Lo que se espera es que en las próximas décadas esto crezca, esta curva se parezca más a esta azul y roja que son de Norteamérica y Europa, donde se presentan nuevos casos muy rápido cada año, entonces se presentan más casos, y sobre todo en estos grupos de edad, en los grupos de 85, 89, 90 años, es donde más rápido se están presentando casos de demencia. Entonces estos son unos datos que causan preocupación y que llaman la atención sobre la necesidad de invertir realmente en políticas públicas en nuestros países, sobre todo en las regiones que ya vimos que van a ser fuertemente afectadas en el futuro. Entonces lo que quería contarles era eso, como los datos epidemiológicos que salen de la investigación, de analizar la población, de las encuestas, las entrevistas, nos permiten caracterizar primero cuáles son las regiones más vulnerables, también nos permite determinar cuáles son los costos de atender este tipo de enfermedades, nos permite también discriminar qué tipos de demencias son los más frecuentes, eso no lo mencioné acá, pero ustedes saben que hay varios tipos de demencia que tienen sintomatologías diferentes, cada una requiere también una atención diferente. Eso es importante reconocerlo, establecerlo para cada país. Con estos datos, inferir tendencias, inferir patrones es muy importante. Como les decía, determinar los costos para poder crear nuevas estrategias en salud pública. Debe invertirse mayoritariamente en la prevención, porque ya cuando se presenta la enfermedad, cuando se presentan los síntomas, es muy complicado el tratamiento. Entonces la apuesta en salud pública está en prevenir que se desarrollen este tipo de enfermedades antes de que se presenten los síntomas. Bueno, en Colombia se ha hablado que hay realmente pocos datos, que no hay mucha investigación. Eso es lo que se ha dicho. Pues hace poco hubo una publicación de un investigador que cuestionaba eso, que en Colombia, a pesar de que hay muchos casos de demencia, de Alzheimer específicamente, de Alzheimer de tipo hereditario, no hay mucha investigación respecto al tipo esporádico,
y que tampoco hay mucha inversión en atender preventivamente la enfermedad. Entonces yo se pregunta, bueno, ¿será que esto es real? Vamos a ver si es así. Yo me di a la tarea de investigar y realmente sí hay buenos documentos que hablan sobre la epidemiología del Alzheimer, concretamente en Colombia. Encontré, por ejemplo, en uno del 2017, en que hablaban que la prevalencia es de 476 personas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos daría un total de 250 pacientes para este año. Creo que para el 2021 ya esta cifra debe estar en 260.000 personas. Se reportaba también que el mayor número de casos se presentaban en personas mayores de 80 años. De nuevo, la edad es uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad. Y se encontraba también que las regiones más afectadas son la región andina, principalmente pues, Bogotá, Santanderes. También estaba Antioquia y muy afectada. Y también en el Pacífico estaba Valle del Cauca, estaba también Tolima. Bueno, sin embargo, aquí en este mapa aparece que es como si esta zona del país estuviera muy bien. Como si vean que está casi que cero la prevalencia por cada 100.000 habitantes, es esta escala. Entonces, bueno, ¿será que estamos muy bien o qué pasó ahí? Y realmente lo que sucede es que sí hay una falencia en investigación en estas regiones que son más apartadas en el país. No se conoce realmente cuánto es la prevalencia de la demencia en estas regiones del país. Entonces sí hay, digamos que ese llamado a atención en cuanto a que hace falta investigación en epidemiología de la demencia, sí es real, sí hace falta muchos datos. Y adicionalmente otro mapa aquí que causa como preocupación es el número de neurólogos por cada 100.000 habitantes. Vemos que pues toda esta región está casi que en ceros, toda la región de la Orinoquía, de la Amazonía. Casi no hay personas que puedan atender este tipo, las enfermedades como el Alzheimer. Porque es de habitantes comparados con que tienen promedios de 7 y hasta 10, es muy bajo. Entonces acá también hay una falencia. Del Alzheimer concretamente. Y en este artículo que encontré los dividían en costos directos, que son todo lo que le implica al sistema de salud tener una persona con Alzheimer. Lo que tiene que ver con las citas con el neurólogo, los medicamentos, los exámenes médicos, etc. Y hay unos costos indirectos que los miden, como los servicios públicos, por ejemplo, de los centros geriátricos, el costo de oportunidad que tienen los cuidadores, o sea, el tiempo que invierten en cuidar a una persona, eso cuánto les reduciría la oportunidad de tener otro trabajo con otro salario. Y también costos asociados con las comorbilidades que se presentan con el Alzheimer. Y lo que se encontró, esta tabla me gustaría que la miráramos bien y también que me dijeran ustedes qué piensan de esto. Porque acá dicen, por ejemplo, vean, en una etapa leve del Alzheimer. Entonces dicen que hay unos ítems acá. Entonces la visita inicial, el diagnóstico, el seguimiento, dicen consulta con psiquiatría, la evaluación médica, acá hay unos exámenes, también el TAC cerebral, exámenes de sangre y bueno, en los medicamentos también. Y dicen que por año, más o menos, la atención costaría 1.200.000.
¿Ustedes qué piensan de esa cifra? ¿Eso es real o 1.200.000 al año? Estos son como 120.000 pesos mensuales. No, eso no es muy mínimo. Esa estadística pienso yo que está mal. Uh-huh. Pues en la etapa leve, ¿no? Esto es en la etapa leve, o sea, cuando está iniciando la comisión. La doña Sinaloa. Pues es que como siempre con mi mami hemos gastado mucho más porque que las cremas, bueno, todo lo de aseo de ella es superior a ese presupuesto que tiene. Pero eso es muy importante que nos lo comenten porque resulta que en este artículo estos datos se basan en entrevistas con los neurólogos, no con los pacientes ni con las familias de los pacientes. O sea que de alguna manera este dato que está acá no tiene en cuenta lo que vive la gente realmente, la gente que está con el paciente, que son familiares y eso. Entonces, por eso a mí me interesa escucharles. Por no eso, se ajusta a la realidad, es verdad. No se ajusta a la realidad. La señora Inés levantó la mano. Señora Inés. Sí, también hay que tener en cuenta, eso está mal porque eso es muy mínimo. Imagínense 120.000 pesos mensuales, no. Aparte de eso, tampoco tuvieron en cuenta, digamos, la alimentación, que de acuerdo a las comorbilidades que tenga esa persona, se le va a tener que dar una alimentación especial. Entonces, eso también suma. Generalmente, por lo menos mi mamá se gasta mucho más de 120.000 pesos mensuales en visitas médicas y eso eso no se ajusta a la realidad. Nomás si uno vemos cuánto vale el costo de un especialista. El costo de un especialista, digamos, vale por ahí 80.000 pesos, uno que no sea muy renombrado, porque nosotros contratamos un gerontólogo y nos cobró 250.000 pesos la consulta. Entonces, nomás póngase a pensar. Claro. Una consulta de 250.000 pesos de 2 horas. Entonces realmente eso no se ajusta a la realidad. Aparte de eso, también hay que involucrar, digamos, si la persona está en etapa leve, entonces hay que hacerle terapias, terapias cognitivas, digamos, un sitio donde tengan algo integral, que sea terapias para apoyo en lo de la inteligencia, bueno, no inteligencia, sino en el aspecto cognitivo. Todo eso tiene un costo. Por decir algo, esas terapias en este momento, pongamos, en una institución que se llama Emanuel, valen más de 1 millón de pesos y no son todos los días, son 3 veces a la semana, unas horitas. Entonces, imagínense si dicen 120.000 pesos, no, eso es irrisorio, eso no es cierto. No es real, sí. Sí, es cierto, realmente sí, esta tabla es muy poco cercana a la realidad, además porque vean que dice cuántas citas tiene con neurología, una al año. Eso no es real tampoco. Lo mismo consulta en psiquiatría, una al año. Creo que sí, como ustedes lo han mencionado, esto no subestima realmente el costo. Miremos esta... Y por lo menos que el jueves pasado mi mami tuvo una cita de un examen especial de la apnea que le van a hacer, o que le hicieron, perdón, y compensar que es la EPS donde yo la tengo afiliada, no prestó la ambulancia porque ella ya es de ambulancia. Entonces eso se suma más a un gasto. ¿Cuánto no vale una ambulancia llevarla y traerla? Sí, señora, eso es cierto. Alfredo, don Jorge levantó la mano. ¿Le puedo dar la palabra? Claro.
Lo que pasa, yo no sé hasta qué punto sea cierto, esa tabla no dice nada de la realidad, pero lo cierto es que eso ni siquiera para un niño pues es la o a un adolescente, porque uno va donde el médico y va, primero acá el proceso es que usted va donde un médico general le manda donde un especialista, el especialista le ordena cantidad de exámenes y vuelve y hasta que comprueba y se da cuenta, la persona entra en estudio prácticamente. Y no sé si esta tabla esté en esa fase de que es probable que tenga el Alzheimer, ¿sí? Y de pronto sea esa tabla la que esté iniciando. ¿Sí? Eso es lo que yo veo, pero no eso ni siquiera para ninguna otra enfermedad, y estas enfermedades son costosas. Entonces, sí, es cierto, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, bueno, eso es muy importante que lo mencionaban, que lo mencionen, que lo compartan, porque justamente, como les decía, este estudio lo hacen solo entrevistando al neurólogo, al experto. Y también es bueno que este tipo de artículos, así estén escritos en revistas y lo que sea, sean cuestionados por la gente que realmente sufre o padece la enfermedad. Por eso es que quería mostrarles esta tabla para que analizáramos realmente si esto es verídico o no, porque realmente yo también encuentro como muchas cosas ahí cuestionables. Y eso llama la atención también sobre, bueno, hay que fortalecer también el tipo de investigación que se hace, porque si vamos a subestimar lo que impacta realmente la demencia, o si vamos a subestimar realmente cuánto es la prevalencia y cuánto va a crecer la enfermedad, pues difícilmente van a haber buenas estrategias en materia de salud pública, ¿cierto? Entonces creo que eso, una de las cosas muy importantes de este proyecto en el que estamos con Juan es eso, que busca de alguna manera integrar a la sociedad que está directamente implicada para que haya una ¿cómo diríamos? Una formación del conocimiento más responsable en la sociedad y más cercano a la realidad de las personas de a pie. Analicemos, por ejemplo, esta que dice etapa severa. Que vean que ustedes también tienen acá unos ítems: consulta con neurología 2 veces al año. Consulta con el cirujano, nutricionista 4 veces al año, terapia ocupacional, bueno, acá hay varios ítems, la alimentación, bueno, acá tienen más cosas en cuenta y dicen que el costo por año sería de 30 millones al año, ya en una etapa grave. Entonces, ¿qué me dirían de eso? Eso sería como si fueran 2.500.000 al mes. ¿Qué piensan ustedes de este dato? Señora Inés. Yo también estoy en desacuerdo con eso porque miren, una etapa ya terminal, digamos, es necesario, se hace casi necesario contratar enfermera porque el cuidado es muy agotante y realmente uno no alcanza por más de que uno los ame, es muy desgastante para uno porque lo que yo le decía 24/7. Entonces se hace necesario contratar 2 enfermeras, una en la mañana, una en la noche y como no están las 12 horas, porque hay que respetarles horarios, son 8 horas, al resto del tiempo los cuida uno. Aparte de eso hay que sumarles, por ejemplo, los pañales, aparte de eso hay que sumarles la ida en ambulancia, porque ahí sí requieren de ambulancia o de un medio de transporte que sea adecuado para ellos. No, realmente yo creo, y por decir algo, en este momento las enfermeras más o menos tienen un costo de 1.500.000. Entonces póngale ahí, son 2 enfermeras, ya serían 3 millones. Aparte de que, insisto, si ellos necesitan más medicamentos, si ellos necesitan otra clase, por ejemplo, ya en etapa terminal ya hay que colocarles la alimentación por vía, bueno,
se me va en este momento. Entonces, todo eso va contando. Realmente yo pienso que esos costos están muy mal. Muchas veces, sí, realmente subestimados. Ahí, Señora Lucía, Lucías. Sí, señora Lucía, ¿tiene la palabra? Ay, disculpe, es que se me ha apagado el micrófono. Yo pienso que eso es mentira porque realmente las citas no las dan así, le dan a uno una cita. Si está de buenas cada 6 meses, la enfermera le toca poner una tutela. Realmente eso no es cierto. Si fuera cierto, pues sería un poquito ayuda a las personas, pero en la realidad, todo eso es lo que pone usted ahí, eso es mentira. Para sacar una cita con una nutricionista, muy difícil. Aquí en Colombia es difícil. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Bueno, continuamos. Ahorita les voy a hacer unas preguntitas en un formulario que tienen que ver con esto. Como que ustedes qué piensan de las estrategias que se están implementando, qué dificultades se encuentran. Y bueno, me gustaría que esto que han dicho, que por favor lo pusieran ahí en las respuestas. Sería chévere tener esas perspectivas que ustedes nos han dicho. Lo importante. Bueno, continúo. En cuanto a los riesgos que se tienen para nuestro país, bueno, no sé si Juan ya había hablado de factores de riesgo y factores de protección. Si no, de todas maneras acá lo podemos recordar. Un factor de riesgo en epidemiología se define como cualquier característica, principalmente genética, condición, hábito, que incrementa la posibilidad de sufrir una enfermedad. Por ejemplo, puede ser, una característica genética en Colombia. No sé si han escuchado de la mutación paisa del Alzheimer, que es una mutación en un gen que se llama presenilina 1, que aumenta en gran medida el riesgo de padecer Alzheimer en edades tempranas. Eso es un factor de riesgo genético. Un ejemplo de una condición puede ser obesidad, puede ser diabetes, ambos están relacionados con un mayor riesgo de padecer Alzheimer. Un hábito también puede ser cómo comemos, si somos sedentarios o no. También puede ser el consumo de alcohol. Esos son factores de riesgo que pueden incrementar en diferentes medidas el riesgo de padecer una enfermedad. Y por el otro lado, factor de protección, que es lo contrario, es una característica también genética, un hábito que reduce la probabilidad de sufrir una enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto permite determinar para cada país cuáles son los principales riesgos y qué es lo más importante para atenderlo, cuáles son los riesgos más importantes que se deben atender. En Colombia, bueno, se ha encontrado que la edad es uno de los principales riesgos. En realidad esto es para todo el mundo. Entre más viejos somos, más probabilidad tenemos de sufrir enfermedades como el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Sin embargo, hay otros que son más particulares a Colombia, que son, por ejemplo, el hambre. El hambre y la malnutrición, sobre todo la deficiencia en el consumo de vitamina B, de las vitaminas B que se presentan en granos, en la carne de pescado, por ejemplo, también en la deficiencia de verduras. Todo esto se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir de Alzheimer en la vejez. Y no solo la malnutrición, no es solo la deficiencia, sino también el consumo excesivo de otro tipo de productos que tienen, por ejemplo, altos niveles de grasas trans o que tienen mucho azúcar. Esta es una imagen de una muestra de sangre de una persona con dislipidemia, que era lo que hablábamos con Juan Carlos y que también vamos a profundizar dentro de 8 días cuando hablemos de la nutrición y de la dieta, en donde podemos ver
altos niveles de grasas. Todo esto son grasas en la sangre. Entonces, esto afecta en gran medida los vasos sanguíneos que están en el cerebro y pueden aumentar el riesgo de sufrir Alzheimer cuando se es viejo. Pero eso lo vamos a profundizar en 8 días. Sin embargo, sí es una de las principales preocupaciones para nuestro país. Vean esta nota periodística que dice cómo la desnutrición es casi que una plaga para nuestro país. Y los departamentos más afectados se encuentran en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, que coinciden también con ese mapa que les mostraba de la falta de datos sobre cuál es la prevalencia de la demencia y también la ausencia de neurólogos y de especialistas en este tipo de enfermedades. Entonces vean que acá hay una doble vulnerabilidad en estas regiones que son más periféricas. Otro de los factores de riesgo, la falta de educación. Se ha encontrado que las personas que no tuvieron una formación académica en la infancia tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades que comprometen los procesos cognitivos cuando están viejos. Entonces, esa es otra de las llamados de atención, porque en Colombia sabemos que hay varios problemas en la oferta de educación pública. Por ahí leía unos datos que hablaban de que de cada 100 colombianos, solo 56 terminan el proceso de formación de bachillerato. Y de esos 56 que se gradúan, la mitad, es decir, por ahí 28, 27, entran a las universidades. Entonces eso también es un problema de salud pública porque se ha relacionado que la falta de educación también puede aumentar el riesgo de padecer este tipo de enfermedades como el Alzheimer en la vejez. Acá hay un artículo que se publicó el año pasado en el cual encuentran lo contrario, cómo las personas que tienen mayores niveles de educación temprano en su vida, cuando son jóvenes, tienen menor riesgo de padecer un detrimento cognitivo. Entonces, en este artículo les voy a mostrar la gráfica principal. Este artículo se publicó en una revista muy prestigiosa que se llama Nature. Y acá estos investigadores que son de los Andes, hay otro que es de Cambridge, lo que encuentran es que hay una relación entre mayor grado de educación, que son este eje, el eje X, entre mayor grado de educación, entonces menor probabilidad de tener un detrimento cognitivo en la vejez. Entonces vean que acá encuentran una relación muy clara entre los procesos de formación y el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer. Entonces, interesante que ya todos estos hallazgos han empezado a impactar cómo se piensa la política de salud pública. Hace poquito salió una publicación acá en el Ministerio de Salud en el que hablan de hábitos de vida saludable para reducir el Alzheimer y hablan de estos temas. Hablan de que una de las prioridades es la nutrición, sobre todo en edades tempranas, pero también en la adultez, el grado de educación, la actividad física, que fue lo que hablaron con Carlos en la sesión pasada, el sueño también, y que haya un buen manejo del estrés. Entonces ya empiezan a entrar en la discusión de las instituciones que toman decisiones estos temas que hemos hablado. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer un recesito de 10 minutos, yo creo. Les voy a mandar un cuestionario para que ustedes me ayuden a contestarlo. Y entonces en 10 minuticos nos veríamos para terminar la sesión, si les parece bien. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Alguien tiene comentarios? Yo le preguntaría algo muy especial. El problema generalmente de la cantidad de neurólogos que hay en el país es poca, y es por debido a nuestro sistema de formación, nuestro sistema
universitario. Pues aquí la persona termina, no hay prácticamente fomento para la educación, las especializaciones. Y una persona, por ejemplo, los médicos, tienen que pagar mucho dinero y trabajar gratis para que les den, para obtener una especialización. Y eso cuesta muchísimo. Por ejemplo, una especialización en medicina que vale 20 millones el semestre, ¿quién lo puede pagar? Y con esos salarios que ganan los médicos generales. Y la otra es que ellos también les valoran mucho la edad. Entonces, un médico que medio logró estabilizarse económicamente ya está viejo, ¿sí? También, y ellos, su modo de vida, generalmente es un problema. O sea, yo creo que nuestro sistema de salud, pues hay que tenerlo en cuenta en todo momento, porque no sé hasta qué punto vaya uno a ver, pero el costo de una especialización para un médico, por ejemplo, en neurología, que dura 4 o 5 años, es muy alto. La cantidad es una fortuna lo que hay que pagar verdaderamente para poderse especializar. Entonces, esa persona después, como dice, de tanto gasto, voy a cobrar qué. Y es donde se nos viene a nosotros, fuera de eso, el Estado no fomenta estas enfermedades o alguna cosa, y a ellos les toca rebuscarse. Y entonces como dice, yo invertí más de una fortuna para llegar a ser médico, otra fortuna para llegar a ser especialista. ¿Y en qué queda? ¿Sí? Después cuando va a cobrar, no, entonces, y fuera de eso, dependen aquí de las EPS y las EPS, como dicen, los que se quieren quedar, lo hacen a unos precios muy bajos, no le valoran el estatus a esa persona. No sé hasta qué punto eso esté incidiendo en realidad de la falta de neurólogos, porque si se encuentra siempre, oiga, y lo primero que le envían es psiquiatra. El psiquiatra, yo no sé qué relación tenga con la neurología. Y son los que están manejando eso. No sé hasta qué punto. ¿Sí? Primero vaya al psicólogo, y el psicólogo, pues, bueno, una visión totalmente diferente. El psiquiatra, otra visión. Y luego el verdadero, el que de pronto lo detecta la enfermedad y todo, es el neurólogo. Y fuera de eso, que en realidad también nuestra formación de especialistas, entonces estos están ensayando. Aquí solo es como dice ensayo y vean que investigan, pero ellos no alcanzan a vivir porque les toca trabajar, buscarse en todo. Ese es el problema que yo veo de la más fuerte, y que en realidad debiera tomarse un poquito, estudiarse más, sobre todo para el caso de las especializaciones. No sé, el gobierno anterior dijo que a los médicos había que pagarle, pero quién sabe qué les están pagando, ¿no? Y a los residentes, que son los especialistas. Pero si le pagan un salario que no le alcanza ni siquiera para pagar el semestre, bien, entonces, por ejemplo, son 2.800.000, según entiendo, que es el salario para ellos, residentes, y gastan 20 millones en una especialización en el semestre. Entonces, ¿qué les queda? No alcanza, ¿sí? Por un lado. Y segundo, es una persona que ya en esa época normalmente ya tiene su hogar, sus gastos normales, como dices, no alcanza para nada. Y esa persona no se puede verdaderamente dedicar a investigar y a verdaderamente prepararse, sino a medias, creo yo. No sé hasta qué punto de vista, y como dice, lo pongo en la internet, a ver qué dicen, comenta. No, yo creo que sí tiene un punto muy importante,
en que primero es muy difícil formarse, no más en la universidad, para las personas que de pronto no cuentan con recursos. Y después, más difícil aún, trabajar, adquirir experiencia y hacer la especialización. Eso sin duda también afecta mucho y tiene que ver con esa estadística que les mostraba de por qué tan pocos neurólogos en Colombia. Y cómo eso sumado con otras injusticias y con otros aspectos que tienen que ver con la sociedad, con la mala nutrición de la gente, con la falta de datos en regiones periféricas, todo eso hace que sea aún más grave y aumente mucho más el riesgo y la vulnerabilidad para nuestro país. Por eso es que esa proyección que hacen hacia 2030 y 2050 es tan preocupante, porque si se van a aumentar tanto los casos, se van a disparar y no tenemos cómo atender, no hemos invertido en prevención, entonces realmente ahí vamos a pasar tiempos difíciles cuando lleguen ese momento. Estoy viendo que tienen problemas con el formulario o cómo han podido solucionarlo sin problema. No, Acá les dejo en el chat. No he podido, no sé. Pide permiso. ¿Pide permiso? solamente los usuarios de su organización del propietario pueden ver el formulario. Pero no les da una opción de pedir, de solicitar acceso. Más información. No, mira. No, No. señor, nos dice que hay que pedirle permiso a usted para poderlo llenar. Sí, eso dice. ¿Cómo será ahí? Y no se puede enviar a cada correo. Y ahí sí Podría uno lo va enviarse- al escritorio. Les voy a enviar, les voy a enviar las preguntas a los correos. Sería que por favor me los dejaran en el chat. O Juan, si me ayuda. Ya le ayudo con los correos. En el correo uno lo pasa al escritorio y ahí sí lo reenvía, contestándolo. Voy a mandarle las preguntas a Juan para que después se las mande por correo mientras continuamos con la charla. Entonces acá está Juan. Son 3 preguntas nomás abiertas para que ustedes ahí escriban sus perspectivas de lo que hemos hablado, eso que me comentaban de que de pronto esa publicación no es real, que los costos son mayores, todo eso me gustaría que quedara ahí. Y ya continuamos pues con la charla. Listo, voy a volver a presentar para hacerlo con las demás sintomatologías que tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que les mencionaba acá eran cómo esos cúmulos de A beta interaccionan con otro tipo de células que están en el cerebro, que se llama la microglía, que son como las que le hacen aseo al cerebro, digámoslo así. Son esas células que se encargan de hacer limpieza y que también tienen un rol en la defensa inmune. Entonces, estas células durante los años van eliminando estos cúmulos de A beta. Sin embargo, en ese proceso de eliminación de A beta, ellas se activan y empiezan a secretar unas sustancias que se llaman citoquinas, que acá lo vemos en la animación, que son una señal que le dicen a las demás células del cerebro: oigan, acá hay algo raro, está sucediendo algo, necesitamos llamar más células inmunes que nos ayuden a sacar esos cúmulos A beta. Esto digamos que es una reacción natural del organismo. Sin embargo, cuando es sostenida en el tiempo, durante los años, empieza a generar un daño serio, no solo en las neuronas directamente, sino también en los vasos que llevan sangre al cerebro.
Y a partir de ese momento donde ya se desborda la capacidad del cerebro de eliminar los cúmulos de A beta, se presentan los síntomas, se empiezan a presentar los síntomas. Entonces hay publicaciones que dicen que una persona puede durar décadas acumulando proteína A beta antes de presentar los síntomas. Y es por eso, porque es un proceso que llega a un punto en el que se sobrepasa la capacidad del cerebro de eliminar estos cúmulos y ya se presentan los síntomas más graves. En ese momento ya es muy difícil detener la enfermedad cuando se llega a ese punto. Entonces, lo que muestra esta animación también es cómo se esparce la enfermedad, que inicia un proceso más o menos localizado en el hipocampo, en diferentes regiones del hipocampo, que tiene que ver con la formación de la memoria, como les comentaba, y paulatinamente se va regando el daño, entre comillas, hacia otras regiones del cerebro. Entonces empieza a haber afectación en la compresión del lenguaje, empieza a haber problemas en la toma de decisiones, en el razonamiento lógico-inductivo, que llaman los psicólogos, la capacidad de planificar, ¿sí? Y finalmente termina comprometiendo las funciones básicas del cerebro, que tienen que ver con la respiración, con la digestión, etc. Entonces, lo que tenemos acá es un escenario en el cual le inicia la enfermedad como un pequeño fósforo que se está prendiendo. Esa sería la etapa inicial de acumulación de A beta, sin que haya síntomas, sin que la persona se dé cuenta. Y hay un punto en el que ya esa mecha prende a todas las demás, ya hay mucho A beta en el cerebro, mucha inflamación, daño en los vasos sanguíneos y se incendia el gozo, o sea, ya el daño se esparce a otras regiones del cerebro y ya es muy difícil controlarlo. Entonces la pregunta acá es esa, ¿en qué momento podría ser, en qué momento es más estratégico atender el problema? Yo diría que en ambos, porque de todas maneras uno tiene que atender cuando ya hay síntomas, de todas maneras hay que atender esos problemas, que la intervención puede ser más farmacológica. Sin embargo, energéticamente es más eficiente atender el problema cuando está atrás, ¿cierto? Cuando apenas está iniciando esa acumulación de A beta, que todavía no es tan grave, el compromiso cognitivo, sería mejor apagar la mecha ahí en ese punto. Y eso es a lo que le apunta la reserva cognitiva, es una forma de atender el problema del Alzheimer desde la prevención, desde preparar el cerebro antes de que se envíe el bosque. Entonces, ¿qué podemos hacer para apagar la mecha? Lo que postula esta teoría de la reserva cognitiva es que el cerebro, entre más se estimule, entre más tenga retos cognitivos, más capacidad tiene de resistirse al daño generado por la acumulación de A beta. Eso es lo que dice la premisa central. ¿Cómo logra esto el cerebro? Bueno, se ha dicho que el hecho de aprender más cosas y de tener una vida con estimulación constante del cerebro incrementa la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad de que las neuronas puedan crear nuevas conexiones, que puedan cambiar las conexiones que ya existen, que tengan más vasos sanguíneos para que pueda llegar más energía, más sangre con glucosa, con nutrientes. También se ha relacionado con la complejidad de lo que llaman los árboles dendríticos, que es esto que vemos acá en la imagen. Esto es una neurona, acá se encuentra el núcleo, y estas son todas las dendritas que tiene. Entonces, entre más complejo sea ese patrón, se supone, es lo que dice esta teoría, mayor reserva cognitiva habrá. Esta neurona va a tener la mayor capacidad de crear nuevas conexiones más complejas y más eficientes. Y también se ha asociado con mayor masa cerebral, es decir, mayor número de neuronas como tal. Entonces, una manera de explicarlo, que lo vi en una charla reciente de una neuróloga también,
decía que, digamos que ustedes quieren acordarse de mi nombre, de Alfredo, y solo tienen una vía para transmitir ese mensaje. Digamos que ustedes se acuerdan de Alfredo porque les di una charla relacionada con el Alzheimer. Entonces, en este caso, donde solo hay una conexión, una forma de mandar ese mensaje de que yo soy Alfredo porque les di una charla relacionada con el Alzheimer, si hay un daño en esta célula, ya no hay manera de que ustedes se acuerden de mi nombre. Ya digamos que esa información se pierde, porque no hay otra ruta alterna que transmita ese mensaje. Sin embargo, cuando hay alta reserva cognitiva, hay diversas rutas que permiten que ese mensaje sea transmitido. Entonces, digamos que ustedes tienen otra vía por la cual se acuerdan de mí porque estudió biología. Entonces, Alfredo estudió biología, entonces se acuerdan de quién es Alfredo. O Alfredo hizo la tesis en un modelo de drosófila. O Alfredo vive en Bogotá y estudió en la Universidad Nacional. Entonces, lo que voy con esto es que la reserva cognitiva puede verse como esa diversidad de rutas y de conexiones entre las neuronas que permiten transmitir un mensaje a pesar de que haya daño, ¿no? Porque acá en este contexto igual hubo daño de esta célula, igual hubo muerte celular, pero igual hay otras conexiones y otras vías que permiten que ese mensaje sea transmitido. Entonces, a eso se refiere la reserva cognitiva. Mayor número de neuronas, por un lado, mayor número de conexiones y que las conexiones sean diversas. Vean que, por ejemplo, no necesariamente es que esta célula se conecta con esta directamente, sino que se conecta primero acá y después acá. Entonces, esa es la reserva cognitiva. Eso es lo que se ha encontrado, pues, como se ve en el cerebro. Evidencias que soportan esto fueron unos experimentos con ratones que desarrolló un psicólogo estadounidense de apellido Rosenberg, se llama Mark Rosenberg, en los años 60. Entonces este psicólogo lo que hizo fue un experimento con ratones en los cuales a unos los mantuvo solitarios en jaulas, solo con la comida, y a otros ratones los tuvo en grupo, con muchos juguetes diferentes, con túneles, con laberintos, en lo que él llamó un ambiente enriquecido. Entonces ese parque en el que estaban los ratones, que era un ambiente con muchos estímulos cognitivos, había muchas posibilidades de hacer actividad física para los ratones, tenían también mucha interacción social porque estaban sus padres, habían otros ratones con los que podían interactuar, jugar, y también había laberintos y nuevos objetos que eran retos cognitivos, les hacían aprender y también tomar riesgos, digamos, cuando se metían a los laberintos y tomar decisiones, y era una forma también de estimular el cerebro. Todo esto llevó a que los ratones que estaban en estos parques tuvieran mayor número de neuronas, mayor número de sinapsis y una mayor eficiencia en el uso de la energía en el cerebro. Entonces, lo que se empezó a investigar a partir de estos descubrimientos fue si este fenómeno sucedía en los humanos también. Entonces, se ha encontrado en varios artículos que sí hay indicios de que en humanos también sucede que las actividades estimulantes reducen el riesgo del deterioro cognitivo con la edad. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas que tienen formación musical o que tienen como hobby tocar algún instrumento tienen menor riesgo y menor daño en el cerebro cuando son adultos. Pues, se ha encontrado incluso que hay personas con mutaciones, algunas mutaciones específicas, que aumentan el riesgo de padecer Alzheimer, y que por el hecho de practicar este tipo de actividades se les reduce el riesgo. No presentan la sintomatología tan rápido como otra persona que no practica música.
Entonces la pregunta ahí es ¿por qué? ¿Por qué tocar música o tener formación musical podría proteger el cerebro? Bueno, lo que se ha dicho es que el hecho de entender la música y hacerla con un instrumento estimula varias regiones del cerebro y hace que se comuniquen entre ellas. Entonces piensen que cuando uno toca un instrumento tiene que leer la partitura, tiene que ver dónde está poniendo las manos, qué notas está tocando, tiene que ejecutar movimientos muy precisos, tiene que llevar el ritmo también y tiene que entender lo que está tocando auditivamente, tiene que separar la melodía, tiene que separar la armonía, el ritmo, comprenderlo todo como un lenguaje, y todo eso es como si el cerebro estuviera ejercitándose totalmente. Entonces la música sí se ha encontrado que, que protege el cerebro, que aumenta la reserva cognitiva y puede evitar que el daño sea más fuerte en personas que sufren de Alzheimer. Eso es lo que dice esta publicación acá. Se pregunta, ¿practicar algún instrumento con algún instrumento musical reduce la incidencia de el deterioro cognitivo y la demencia? Entonces acá lo que hicieron fue revisar muchos artículos y todas las publicaciones que se han hecho al respecto y encontraron que sí, que sí hay una reducción importante, vean ustedes, en estudios con gemelos se encontró que hay una reducción de 64% de desarrollar una enfermedad cognitiva. Esto quiere decir que analizaron en casos donde había un gemelo que tocaba música y otro que no, y que después en la vida, después cuando ya eran mayores, el que no practicó música tenía mayor riesgo de desarrollar Alzheimer o de enfermedades similares. Entonces ese tipo de descubrimientos son muy interesantes porque nos permiten encontrar actividades que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana que de pronto pueden protegernos contra el daño cognitivo después en la vida. Otra de las actividades que se ha encontrado que pueden tener alguna reducción en el compromiso cognitivo son el aprender idiomas. El aprender idiomas también es muy estimulante para el cerebro porque primero hay que aprender no solo a hablarlo, sino también a escribirlo, a leerlo, a entenderlo. El hecho de aprender una nueva lengua implica también aprender una nueva cultura, ¿cierto? Entender que otros códigos manejan otras personas en otros lugares del planeta. Y eso también conecta varias regiones del cerebro que no solo tienen que ver con el lenguaje, sino también con lo emocional, porque las palabras también tienen un contenido emocional, simbólico importante. Y el proceso de aprender una lengua también estimula la memoria, acordarse las palabras y asociar conceptos que ya sabemos en nuestra lengua materna para poder aprender más fácil otra lengua. Entonces, aprender otro idioma también es otra actividad muy, muy estimulante para el cerebro, muy buena, que podría proteger contra el deterioro cognitivo. Y finalmente, acá quería mencionar la interacción social. Ustedes saben que somos primates del viejo mundo. Varios de estas especies de primates son especies sociales que han logrado éxito evolutivo por asociarse con otros individuos. La interacción social también estimula el cerebro en gran medida porque significa comprender al otro empáticamente, hay un componente emocional, hay que comunicarse, o sea que ahí se está estimulando el lenguaje, todo lo que ya hablamos. Adicionalmente, el hecho de vivir en sociedad nos exige pensar en el futuro, planes con la comunidad, eso nos estimula las regiones del cerebro que tienen que ver con la planificación, con el pensamiento ejecutivo. Y además de eso nos trae bienestar. El hecho de interactuar con otras personas libera sustancias en el cerebro que nos hacen sentir bien, que pueden liberar el estrés, etc.
Entonces, estas tres actividades muy interesantes, la música, el hecho de aprender nuevos idiomas, el hecho de interactuar con muchas personas, además de otras que no menciono porque vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de nutrición. La nutrición también es muy importante para la reserva cognitiva y la actividad física que ya la mencionó Juan Carlos en una sesión pasada. Entonces eso sería todo. Como pregunta final me gustaría que ustedes nos contaran cuál de estas actividades les gustaría practicar o la practican, o cuál otra consideran ustedes que puede ser beneficiosa. Señora Marisol. Yo practico yoga, cicla y camino mucho. Respecto de la música, ¿cuál sería la música más ideal como para practicar? Pues ahí normalmente, hay veces, dependiendo, como dice, la edad, uno practica o escucha música determinada, ¿sí? Y trata de mantenerse su música que le agradó desde la juventud. No sé si eso sea un buen cambio, estarse con la música actual o tratar algo. ¿Cuál sería la más indicada, además de los ejercicios? Pues la música es muy diversa y yo creo que todos los tipos de música tienen su grado de complejidad. Lo que diría la teoría de la reserva cognitiva es que entre más le exija al cerebro entenderla, mayor efecto tiene, un mejor efecto va a tener. Entonces eso quiere decir que una música nueva que de pronto no haya escuchado en el pasado puede significar un mayor reto cognitivo para el cerebro. Lo mismo si, digamos, su práctica musical involucra leer partitura, eso también significa un reto cognitivo mayor, entonces eso puede tener un beneficio adicional. Y también el tiempo en que se practica. Entonces, si practica muy seguido, tiene muchos más beneficios que si lo practica muy de vez en cuando. Pero en general el tipo de música no es que haya un género mejor que otro, un estilo musical mejor que otro, sino que sea un estilo musical que no conozca antes y que sea algo nuevo para el cerebro. Es como eso. Gracias. Señora Marisol. Qué pena, anteriormente no prendí el micrófono. Yo diría que la yoga es excelente ejercicio y caminar mucho. Eso ayuda muchísimo a la mente, al cuerpo, al estado de salud. Sí, a liberar estrés. Mucho, sí. Bueno, finalmente, no sé si hay más preguntas. Yo les quería mandar una pregunta final, será por correo también, para que nos las contesten ahí, nos ayuden a contestarla. Y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Si no tienen más preguntas o comentarios. Ya recibí las preguntas de la señora Inés por correo, las 3 preguntas de la primera parte de la sesión de hoy. Yo puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la charla. Sí, claro. Alfredo, ustedes tienen de pronto una lista. Pues cuando fue el curso presencial, habían unas señoras que se encargaban de cuidar personas con Alzheimer ya en cama. ¿Ustedes de pronto no tienen esa lista? Es que necesitamos a alguien que nos ayude a cuidar a mi madre.
No la tengo, pero sí podríamos preguntar. Ay, le recomiendo, por favor. Listo, Marisol. Voy a Gracias. anotarlo acá para que no se me olvide. Muy amable. Gracias. Bueno, Y en caso de que su merced la tenga, ¿cómo hacemos? ¿Me envía al correo o quiere anotar mi celular? sí, si me deja el celular en el chat. O con Ujú. Juan, no sé si Juan ya lo tiene. El de Marisol Riveros. Si Juan ya lo tiene. Nos puede escribir por el chat. De pronto es más sencillo el número Bueno, de teléfono para poder contactarla en caso de que encontremos la lista. listo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, Buen día. listo. Bueno, buen día. Bueno, creo que esperemos a que Marisol nos deje el celular y ya acabamos. Ya. Bueno, Estoy tratando y no me da. No, si quiere, anótelo tranquilo que no hay sí, problema. 310 sí, 851 28 64. No he podido. listo. Bueno, gracias. Bueno, no, ustedes, muchas gracias. Entonces nos Muchas veríamos el gracias. próximo sábado. Perfecto. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, Alfredo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos por asistir. Esperamos poder encontrarnos la próxima semana en el link ya de la página del programa de atención a familias. Entonces por ahora no sería más. La próxima semana nos vemos entonces nuevamente con Alfredo para que nos hable un poco más de cómo poder potenciar esta reserva cognitiva por medio de la actividad física y también de la nutrición. Entonces muchas gracias de nuevo por asistir, por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.